Imaginemos por un momento estar en una habitación completamente a oscuras, Vale, me lo imagino. llena de gente hablando de fondo, puertas cerrándose de golpe, teléfonos sonando por todas partes. Un caos auditivo bastante importante, la verdad. Pues sí. Pero imaginemos que tenemos una especie de radar integrado y podemos señalar con precisión milimétrica de dónde viene cada sonido exacto. Y todo eso sin abrir los ojos, pura triangulación acústica. Exacto. Y, a ver, el cerebro humano hace algo parecido casi sin esfuerzo de forma natural. Totalmente. Pero enseñarle a una máquina a mapear ese caos, a separar múltiples sonidos a la vez en tiempo real, bueno, es uno de los desafíos más bestias de la ingeniería acústica. Pues bienvenidos y bienvenidas al análisis a fondo de hoy. Un saludo enorme a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos sobre la mesa un avance que promete lograr exactamente esto. Así es. Vamos a desgranar un artículo de investigación súper interesante de las universidades de Tampere y Aalto, en Finlandia. Exacto, nos presentan algo llamado DOA-NET. Es una red neuronal diseñada para estimar la dirección de llegada de múltiples sonidos a la vez. Y afirman, ojo, que esta inteligencia artificial puede destronar a los modelos matemáticos clásicos que llevan décadas dominando la industria. Claro, y ahí es donde yo sinceramente voy a adoptar una postura bastante crítica hoy. Porque, a ver, tengo muchas reservas sobre si realmente necesitamos meter una IA en esto. Me parece perfecto. El escepticismo es sanísimo en ciencia. Al final, el artículo plantea un cambio de paradigma brutal, pasar de la matemática pura al aprendizaje profundo. Es que tradicionalmente localizar un sonido es pura trigonometría. O sea, si un chasquido llega al micrófono izquierdo 1 milisegundo antes que al derecho, pues la diferencia de tiempo te da el ángulo. Sí, es determinista total. Es una ciencia exacta. Y para escenarios complejos, la industria tiene un estándar de oro intocable, que es el algoritmo Music. Sus matemáticas son sublimes. Así que, ¿por qué necesitamos una red neuronal, que muchas veces es una caja negra, para hacer algo que una fórmula matemática ya hace de forma impecable? Pues porque el mundo real, lamentablemente, no es un vacío matemático perfecto. A ver, es cierto que Music, que por cierto viene de clasificación de múltiples señales, es una genialidad absoluta. Sin duda. Funciona dividiendo el audio que captan los micrófonos en dos mundos, el subespacio de la señal y el subespacio del ruido. Hoy, ¿cómo separa exactamente esa señal del ruido de fondo? Pues Music analiza cómo las ondas interactúan entre sí mediante algo llamado matriz de covarianza espacial. A ver si con esta analogía queda más claro. Dispara. Imaginemos la superficie de un estanque. Alguien tira varias piedras pesadas y a la vez tira un puñado de arena fina. Vale, se forma un lío de ondas bastante caótico en el agua. Exacto. Pues el algoritmo puede descomponer ese oleaje y aislar matemáticamente las ondas grandes de las piedras. Ah, claro, ignorando los rizos pequeños que hace la arena. Eso es. Al comparar el espacio de las piedras con el de la arena, Music triangula donde cayeron las piedras con una resolución sencillamente increíble. Suena impecable, la verdad, aislar las ondas grandes. Si la herramienta es tan fina, insisto, ¿dónde está el fallo que justifica crear todo este sistema nuevo de DOA-NET? El fallo enorme aparece cuando metes paredes en ese estanque. Music tiene un talón de Aquiles doble. El primero es la reverberación. El eco de toda la vida. Sí. En una habitación normal, el sonido rebota en el suelo, en el techo, en los muebles. Esos ecos llegan a los micrófonos fracciones de segundo después del sonido original. Claro, llegan un pelín más tarde. Y el problema es que un eco no es ruido aleatorio como la arena. Es una onda perfectamente estructurada. Así que Music se confunde muchísimo y cree que esos ecos son fuentes fantasma. O sea, interpreta que el rebote de la pared es literalmente otra persona hablando detrás del muro. Tal cual. Y el segundo problema, que es la verdadera barrera técnica, es que para separar señal y ruido, el algoritmo necesita que le digas de antemano cuántos sonidos hay. ¿Cómo? ¿No los cuenta él solo? No. Si hay 3 personas hablando, un operador tiene que configurar el sistema y decirle que busque 3 fuentes. Si no le das ese número, o si fallas al adivinarlo, la ecuación colapsa por completo. A ver, eso es como si un radar aéreo solo funcionara si el controlador de vuelo ya sabe de memoria cuántos aviones hay cruzando el cielo. Es una analogía muy buena, sí. Me parece una limitación paralizante para usarlo en la calle, pero aún así, ¿tan difícil es diseñar un programa clásico que cuente los sonidos primero y luego le pase el dato a Music?
Pues resulta que sí. Contar sonidos superpuestos en un entorno ruidoso, basándose en reglas rígidas, es un campo minado. Las frecuencias de la voz, de una puerta, todo se mezcla en el aire. Las ondas chocan entre ellas, supongo. Exactamente. Se suman y se restan de forma destructiva. No hay una fórmula matemática simple que mire ese ruido y diga de forma infalible cuántos sonidos hay. Por eso proponen DOANT. Porque al ser una IA, aprende a contarlos ella sola. Eso es, no necesita que nadie le sople al oído el número de fuentes. Lo deduce orgánicamente de los datos. Y además, como veremos, no se deja engañar tan fácilmente por el eco. Bueno, te compro que el problema del eco y de contar sonidos necesita una solución nueva. Pero quiero meterme en las tripas de esta red, porque aquí mi lado crítico se enciende otra vez. Vamos a las tripas, claro que sí. Normalmente, cuando trabajas con IA en audio, no le tiras el sonido en bruto. Los ingenieros extraen características, ¿verdad? Usan cosas como correlación cruzada o diferencias de volumen. Sí, le simplifican la vida a la red extrayendo lo importante antes. Exacto. Le masticas la comida a la inteligencia artificial para que no sea atragante. Sin embargo, los creadores de Doanet ignoran todo esto por completo. Pasan directamente al crudo. Totalmente. Toman el audio grabado a 44.100 Hz, lo cortan en mini ventanas de 40 milisegundos y generan unos espectrogramas inmensos. Inmensos es quedarse corto, son tensores tridimensionales masivos. Claro, meten 100 tramas temporales por 1024 bandas de frecuencia por 8 canales que llevan la magnitud y la fase completamente cruda del audio espacial. Y hay que destacar que ese audio espacial usa el formato Ambisonics de primer orden. Para que nuestra audiencia nos entienda, es un formato de 4 canales que capta el sonido en 360 grados. Vale, 4 canales crudos sin filtrar en absoluto. A mí esto me parece como intentar aprender alta cocina echando a la batidora los tomates enteros, las cebollas con piel, los ajos sin pelar. Madre mía, la batidora. Sí. Y esperar que la máquina, solo por fuerza bruta, descubra la receta perfecta de la salsa. Me parece un caos ineficiente alimentar a la red con esa magnitud masiva de datos sin limpiar. A ver, la analogía de la batidora tiene su gracia, lo reconozco, pero subestima el tipo de motor que tiene esa batidora. Y ahí está el superpoder del diseño. Un motor neuronal específico. Exacto. Usan una arquitectura de red neuronal recurrente y convolucional, una CRNN. Las capas convolucionales son expertas natas en encontrar sentido en el caos. Bueno, como en la visión artificial, ¿no? Exactamente igual. Nadie le dice a una red de visión que es una línea o un círculo. Mira millones de píxeles y descubre los bordes. Aquí pasa lo mismo, pero mirando ondas acústicas. Pero ¿qué bordes está buscando exactamente en un mapa de sonido tan ruidoso? Busca micropatrones espaciales que matemáticamente los humanos ni siquiera sabemos definir. Al mirar los 4 canales de Ambisonics, detecta diferencias mínimas de energía cuando un sonido viene, por ejemplo, de 30 grados a la derecha. Ah, ¿y aísla esa firma ignorando el resto? Eso es. Y cuando tiene esa fotografía espacial, le pasa el testigo a la segunda parte de la red, las capas recurrentes, las GRU bidireccionales que mencionan en el estudio. Vale, las unidades GRU, porque claro, el sonido no es una foto, es un evento que dura en el tiempo. Ahí le has dado. Las capas convolucionales ven un instante congelado, pero las capas con memoria analizan cómo cambia esa foto hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, le dan contexto temporal. Pongamos que escuchas un vaso golpeando la mesa y luego detectas algo parecido viniendo de la pared. La red conecta esos 2 puntos temporales. Claro, la memoria de la GRU deduce que ese segundo golpe es el eco del primero y lo descarta, ¿verdad? Lo has resumido a la perfección. No es un caos sin sentido, es darle permiso a la máquina para descubrir las leyes de la física acústica por su cuenta, unas reglas que a los humanos nos costaría la vida programar a mano. Vale, acepto que la batidora hace magia y extrae los patrones, pero aquí surge un problema de traducción importantísimo. A ver, ¿Cómo pasamos de un patrón abstracto ahí oculto en la IA a decir que el sonido viene exactamente de, 45 grados al norte? el artículo dice que DOANet usa 2 salidas secuenciales. Primero genera un pseudoespectro espacial, mediante regresión. Sí, el SPS. Para visualizarlo fácil es como un mapa topográfico o un mapa de calor alrededor de quien escucha. La red divide una esfera imaginaria en cuadrículas de 10 grados.
O sea, un montón de direcciones posibles. Cientos de ellas, sí. Y la red pinta con colores más cálidos las zonas donde cree que hay ruido. Vale, tenemos el mapa de calor. Y luego lo pasa por una segunda capa de clasificación, Usa una función sigmoide con un umbral estricto en el 0,5. que actúa como un interruptor de la luz. Eso es. Si el calor supera el 0,5, la red dice aquí hay una voz. Si se queda en 0,49, dice aquí no hay nada. Pasa de un mapa borroso a una decisión binaria súper firme. Y es justo aquí donde tengo que parar y lanzar mi mayor crítica a la metodología del estudio. Revisé cómo entrenaron a esta red, y resulta que usaron como respuestas correctas los mapas generados por el algoritmo Music. Ya entiendo por dónde vas. A ver, le dicen a la IA, toma los resultados de Music e imítalos. ¿Pero no es esto hacer un poco de trampa? Llevamos un rato diciendo que Music se pierde con el eco y no sabe contar. Si copias los apuntes del alumno que suspende, vas a suspender tú también. Es una objeción buenísima, fíjate, es lo primero que choca al leerlo. Pero la clave está en cómo y cuándo usaron a Music para los datos de entrenamiento. No me digas que lo usaron solo cuando funcionaba bien. Básicamente, no usaron los errores de Music. Entrenaron a la IA en un simulador ideal, sin ningún tipo de eco, y le chivaron a Music el número exacto de fuentes. Un laboratorio estéril hecho a medida. Totalmente. En esas condiciones utópicas, las matemáticas de Music son insuperables. Su mapa espacial es casi perfecto. Así que usaron esa perfección teórica como la verdad absoluta para que la red aprendiera a qué se parece un sonido perfectamente mapeado. Le dieron el estándar de oro puro. Pero a ver, si la red neuronal solo aprende a imitar a Music en condiciones ideales, entonces seguimos sin resolver lo de contar sonidos. Y ahí es donde entra la brillantez del interruptor de la luz que comentabas antes, la función sigmoide. Ah, claro, la capa final. Exacto. El mapa de calor imita a Music, sí, pero aprender a encender y apagar ese interruptor basándose en el 0,5 lo hace la red de forma autónoma con los datos crudos. No necesita que nadie le diga cuántos interruptores encender. Vale, coge la precisión brutal de Music, pero cambia la rigidez matemática por la flexibilidad de la inteligencia artificial. Mejor explicado imposible. Pues reconozco que es un truco de ingeniería muy elegante. Pero claro, la teoría tiene que enfrentarse a la realidad en algún momento. Y viendo las pruebas, usaron sonidos del conjunto Decase 2016. Grabaciones reales. Sí, carraspeos, llaves, puertas, sonidos ruidosos y cotidianos. Pero ojo a la trampa. Espacializaron esos audios de forma totalmente virtual. Con simuladores acústicos. Sí, simularon por ordenador una habitación de 10 por 8 metros y calcularon cómo rebotaría el sonido en paredes de píxeles. A mí esto, para evaluar tecnología punta, me parece insuficiente. Entiendo tu postura, la verdad. O sea, ¿por qué no irse a una oficina de verdad, poner a 3 personas reales a hablar y grabarlo? Si evaluamos la IA en Matrix, ¿quién me asegura que funcionará en mi salón con muebles de verdad y gente moviéndose? Es el debate eterno en este campo. Pero te explico por qué lo hacen así. Hacer esa prueba en una oficina real es, a día de hoy, una pesadilla logística que arruinaría el entrenamiento. ¿Por qué? Pones unos micrófonos buenos y ya está, ¿no? Pensemos en el nivel de precisión milimétrica que requiere la red para calcular su error. Necesitarías que un humano o un sistema láser carísimo etiquetara la coordenada 3D exacta de la boca de cada persona en movimiento. Para cada fragmento de 40 milisegundos, durante cientos de horas, y aislando perfectamente el eco de la sala del sonido directo de la boca. Es empíricamente inviable crear una base de datos tan pura en el mundo físico. Claro, requiere ser una especie de ente omnisciente sobre la habitación. Exacto. En cambio, al hacerlo por ordenador, los ingenieros saben dogmáticamente en qué coordenada X y Z dejaron caer las llaves virtuales. ¿Tienen el control absoluto de la verdad? Y así pueden medir el error de la IA hasta la mínima fracción de grado. Y fíjate, para medir esos errores de forma justa, implementan algo chulísimo que es el algoritmo húngaro. Ah, sí, me paré a leer esa parte porque me voló la cabeza. Es para solucionar un problema súper específico, ¿verdad? Sí, imagínate que hay 2 sonidos reales en la sala, una tos y una puerta. Pero la IA se lía y enciende 3 interruptores. Predice 3 sonidos en vez de 2. Exacto. Entonces, ¿cómo calculas el error espacial? ¿Qué predicción comparas con qué sonido real para medir los grados que ha fallado? Si emparejas los puntos mal, el error se infla muchísimo y es injusto para la red. Claro. Es como organizar las mesas de una boda donde tienes más invitados que sillas. Exacto.
El algoritmo húngaro evalúa todas las combinaciones posibles de mesas y sillas para que el enfado general del salón sea el mínimo matemáticamente posible, ¿no? Me guardo esa analogía de la boda. Es perfecta. El algoritmo busca la asignación óptima para que la distancia global de error sea la mínima. Así penalizan a la red de forma coherente cuando falla al contar. Vale, y hablando de fallar, creo que es hora de destripar los resultados crudos del papel. Hemos aplaudido el diseño, pero los números muestran luces y algunas sombras tela de oscuras. Vamos con los datos, a ver qué vemos. Lo bueno primero. Cuando no le dices a nadie cuántas fuentes hay, DoaNet barre a Music, lo destroza. Sin piedad. Y lo más bestia es que prueban la red en habitaciones nuevas, con más eco y distinto tamaño. Las llaman Room 2 y Room 3, y el rendimiento de la red apenas se resiente. Eso certifica que el diseño es un éxito rotundo. La IA no se aprendió de memoria la habitación de entrenamiento, que es un fallo típico, el sobreajuste. Entendió las leyes de la física para generalizar en entornos nuevos. Vale, generaliza, que da gusto. Pero hay que hablar del elefante gigante en la habitación, nunca mejor dicho. Si miras la tabla de métricas, cuando pones 3 sonidos a la vez, DoaNet se desploma estrepitosamente. Ahí hay un bache, sí. Un bache, dice. En el entorno perfecto sin eco, la red solo adivina el número correcto el 1,8% de las veces, menos de un 2%. Son números bajos, es verdad. Y el margen de error espacial, que era de medio grado, con un solo sonido, se dispara a más de 18 grados de desviación con 3 sonidos. O sea, un prodigio neuronal que colapsa en cuanto 3 personas se ríen a la vez. Viendo esto, ¿tiene futuro real el sistema? A simple vista, ese 1,8% parece una catástrofe absoluta. Pero si miramos las leyes matemáticas de fondo, veremos que DoaNet no falló por ser poco inteligente, sino que chocó contra un muro físico de sus propios micrófonos. ¿Cómo que de sus micrófonos? Si le entran canales de datos limpios. Pero son datos limitados. Recordemos que entra audio ambisonics de primer orden. Esos son, matemáticamente, solo 4 canales de información. 4 ecuaciones. Vale, 4 canales. Hay un teorema básico. Si quieres resolver un sistema, necesitas más información independiente que incógnitas. Intentar separar 3 fuentes superpuestas, más sus respectivos ecos, usando solo 4 canales, crea un sistema subdeterminado. Faltan datos para despejar la X, vamos. Precisamente. Y esto nos devuelve al origen. El mapa perfecto que Music le dio a la IA para aprender. Music también sufre de este bloqueo físico con 4 canales. Así que la verdad absoluta que la IA intentó memorizar era en realidad un borrón matemático inestable. A ver si lo pillo. Le pedimos a una superinteligencia que dibuje un mapa 3D hiperdetallado mirando solo por el ojo de una cerradura diminuta, de 4 micrófonos, y encima de profesor le pusimos a un algoritmo que ya estaba medio ciego intentando mirar por esa misma cerradura. Es una síntesis brillante de la realidad técnica del estudio. Y los autores lo dicen abiertamente en las conclusiones. Esto no invalida la red neuronal. Demuestra el límite del hardware que usaron. Claro, necesitan más micrófonos. Exacto. Si mañana cambias esos 4 canales por un arreglo esférico de 32 micrófonos de ambisonics de alto orden, la red tendrá visión panorámica. Arquitectura es escalable, ya sabe qué hacer con los datos. Solo necesita más materia prima. Pues fíjate, es una perspectiva súper esclarecedora. Y creo que esto nos sirve de puente perfecto para entrar en nuestro bloque de conclusiones finales. Ha sido un análisis súper denso, pero muy revelador. Totalmente de acuerdo. Si tuviéramos que resumir los grandes aprendizajes para quienes nos escuchan hoy, ¿con qué nos deberíamos quedar? Para mí, la conclusión a nivel de ingeniería es que la inteligencia artificial, por muy compleja que sea, no hace magia cuántica. DoaNet demuestra que podemos dejar atrás las fórmulas rígidas y superar el problema del eco. Que ya es un logro monumental. Sí, pero al final del día, el software sigue siendo esclavo del hardware. La red es tan buena como la riqueza de sus sensores. Y yo me quedo con el cambio filosófico. Me alucina que la comunidad científica diga, mira, es imposible escribir una ecuación que calcule todos los ecos de una sala de estar. Así que vamos a darle a la máquina el caos en bruto y que ella misma deduzca las leyes de la física observándolo. Y funciona espectacularmente. Y ojo, que la aplicación de esto en el mundo real es lo que hace que todas estas matemáticas importen. Totalmente. Yo pienso en los audífonos médicos del futuro cercano. Imagina a alguien con problemas de audición en una cafetería ruidosa, con platos y voces por todas partes.
El caos total que decíamos al principio. Exacto. Pues un sistema basado en DOANET podría integrarse en el audífono, localizar todos esos ruidos en microsegundos, aislar el eco, suprimirlo y enfocar el sonido solo en la persona que tienes sentada enfrente. O piénsalo en los altavoces inteligentes de casa. Dejarán de activarse cuando hablen en la tele, porque la IA mapeará que el origen espacial de la voz coincide con la coordenada de la pantalla plana, y no con un humano de verdad. Las implicaciones son brutales. Es un horizonte apasionante. Y antes de despedirnos, me gustaría lanzar una última reflexión al aire para nuestra audiencia. Algo un poco más allá de los tensores y las matemáticas que hemos desgranado hoy. Adelante, a ver qué nos planteas. Si vemos la velocidad a la que esto avanza, si las redes ya son capaces de ingerir el aire vibrando y mapear de forma invisible dónde alguien tosió, ignorando por completo la confusión acústica, ¿a qué distancia estamos de que cada altavoz inteligente en nuestras casas cree un mapa topográfico 3D de quiénes somos, dónde estamos y cómo nos movemos, simplemente escuchando las sombras acústicas que dejamos en el aire? Es una pregunta que da bastante vértigo, la verdad. Mezcla esa maravilla tecnológica con un desafío ético inmenso para nuestra privacidad. Un final perfecto para la charla. Pues con esa idea nos despedimos. Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado hasta el final, por su tiempo y por esa curiosidad por entender los mecanismos que construyen nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos en el análisis a fondo de hoy. Nos vemos en la próxima inmersión.